Economía en directo, América de France 24. Me acompaña en el estudio Luis Méndez Urich. Luis, hoy nos vamos a dedicar a hablar de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela y empezamos con el deterioro. Así es, Raúl. Ha sido un proceso progresivo durante los últimos 22 años que parte de un principio político en medidas por las diferencias ideológicas de las posturas de Caracas y Bogotá. El 19 de agosto se cumplieron 7 años del anuncio del gobierno de Venezuela de cerrar de manera unilateral la frontera, una acción tomada por Caracas en respuesta a la presunta presencia de grupos irregulares armados en territorio venezolano. Pero más allá de este hecho, el deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países, si bien tuvo su punto máximo con el cierre de la frontera en el año 2015, ya venía en franco deterioro desde la primera década del año 2000, cuando ambos gobiernos intercambiaron acusaciones en torno a diversos temas. Pero la situación se tornó crítica en el año 2010, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez tomó la decisión de apartarse de Bogotá tras declaraciones del gobierno de Álvaro Uribe, donde denunciaba la presencia de integrantes de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC y del ELN en territorio venezolano. Escuchemos. La respuesta con altura, con argumentos que nuestro embajador Chatterton está dando ahora a la nueva agresión del gobierno de Uribe, un gobierno guerrerista, un gobierno que cumple el rol que le asigna la extrema derecha yanqui, porque ahí está el fondo del asunto. Yo solo, lamentablemente, y esto a mí me duele mucho, porque Colombia yo la llevo en el corazón. La oligarquía colombiana ha jugado siempre a la división, a la guerra, a la agresión. Recordemos cuando agredieron al pueblo ecuatoriano. Luis, repasemos ahora cómo han sido las relaciones comerciales entre ambos países a lo largo de los años. Raúl, estamos hablando de países que comparten 2.219 kilómetros de frontera con diversas topografías y posibilidades de desarrollo a cada lado del área limítrofe. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, Venezuela y Colombia ostentan una relación comercial de larga data, pero esta fue intensificándose en la década de 1970 hasta lograr su consolidación entre finales de 1980 y mediados de 1990. ¿Por qué? Pues porque Colombia vio en Venezuela un mercado plataforma, es decir, enviaba a Venezuela productos que eran de difícil comercialización en el exterior, y esto en cierta forma le permitió dejar de lado el carácter de monoexportador, una situación que luego se dimensionó y se derivó en un proceso de intercambio mutuo que llevó a cabo programas de complementación industrial que consistía en que los países repartían producciones en sectores estratégicos, algo que quizás se afectó un poco, pero pudo mantenerse a pesar del establecimiento de una zona de libre comercio en 1994, donde junto a Venezuela y Colombia se sumó México. Ambas naciones así pudieron mantener un buen intercambio comercial. Pero entre 1995 y 2013 este intercambio comercial estuvo por debajo de los $1.000 millones con muchos altibajos, pero tuvo su pico entre 2004 y 2009 con el mayor dato en 2008 cuando alcanzó los $5.117 millones. Hablemos de cuándo comenzó, Luis, el comienzo del declive de las relaciones comerciales entre los países. Raúl, tuvo su mayor punto de inflexión en el año 2010, cuando el intercambio comercial pasó de $3.578 millones a $1.728 millones, y entre 2010 y 2014, a pesar de que estuvo por encima de los $2.000 millones, los peores datos comenzaron a registrarse a partir del año 2005, cuando se ubicó en 1.352 millones y luego pasó en el año 2016 a $802 millones, siguiendo así hasta un poco más de $22 millones en el primer semestre del año 2021, de acuerdo a los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Pero el cierre de fronteras en los años siguientes generó una gran preocupación, especialmente en los comerciantes de la zona que hacían vida apoyando a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Entonces, Luis, digamos que fueron las razones políticas las que afectaron realmente este intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Raúl, en un primer momento sí, pero también hay que aclarar que más allá de la confrontación política, el comercio bilateral se vio afectado por políticas económicas impuestas en Caracas que generaron daños en el empresariado venezolano y derivó en crisis de diversos sectores en ambos países. Nos referimos específicamente al control de cambio, un mecanismo de control de divisas que estableció el gobierno de Venezuela bajo el argumento de proteger al país de la fuga de capital. Esto llevó a los venezolanos o a los importadores venezolanos a comprarle las divisas al Estado, que en ese entonces, a pesar de contar con un barril de petróleo elevado,
no tenía las suficientes divisas para poder acceder a las demandas de los importadores venezolanos, una situación que generó altas deudas entre este sector y los exportadores colombianos. Luis, ¿qué expectativa tenemos respecto a esta reapertura de las fronteras y cómo esto además podría fortalecer el comercio? Raúl, por parte de ambos países han sido ambiciosos en sus expectativas y eso lo podemos ver en las primeras impresiones del nombrado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien indicó que se espera un intercambio comercial de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, otros sectores, especialmente las cámaras de ambos países y también los economistas, advierten que este intercambio podría estar entre 800 y 1.200 millones de dólares para este 2022, pero eso sí, se prevé un crecimiento progresivo que podría alcanzar en el año 2026 los 4.200 millones de dólares, en parte por las buenas condiciones que está mostrando la economía venezolana en los actuales momentos y la iniciativa que ha contado con el respaldo de diversos sectores. Escuchemos. Tenemos la certeza que si trabajamos de manera articulada, nuestro impacto puede ser mayor. Por ello damos la bienvenida a estas iniciativas donde Colombia y Venezuela le apuntan al fortalecimiento de sus territorios, pero más importante, al desarrollo empresarial. Por medio de acciones concretas y la búsqueda de mecanismos innovadores para impulsar mayores acercamientos. Para finalizar, ¿qué tenemos como cifra, Luis? Hablando de esta relación Colombia-Venezuela, tenemos el superávit comercial que tuvo Colombia con Venezuela en los primeros 2 meses del año 2022, que rondó los 98.1 millones de dólares. Luis, como siempre, gracias por toda la información económica y pasamos a saludar a nuestra segunda invitada del día.